Hola, hola, saludos, bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien en compañía del Señor. Estamos aquí para compartir con ustedes el episodio número 21 de Más allá de las noticias, con un título que obviamente ahora Daniel nos va a comentar un poco de qué se trata, de qué vamos a hablar en este programa, pero es un título que, bueno, es algo llamativo, por lo menos para mí. Siempre el mundo musulmán, el mundo islámico y sobre todo el cumplimiento profético, que el papel profético que tuvo el Imperio Otomano me ha llamado mucho la atención. Y no es de extrañar que obviamente la población islámica en el mundo sea una de las más grandes del mundo y el poder de ciertos países o de la importancia de ciertos territorios en cuanto al petróleo, en cuanto a la energía, en cuanto al dinero, no pasa desapercibido. Así que vamos a estar hablando hoy acerca de Turquía y una pregunta, ¿no? ¿Regresa el poderoso Imperio Otomano? Daniel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Comentanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la historia y también de la profecía. Vamos a entrar un poco en el terreno de los pioneros adventistas, antes del adventismo del séptimo día que nosotros conocemos, en los años mileritas. Vamos a conocer algunos personajes que trabajaron junto a Guillermo Miller y tuvieron interpretaciones proféticas que aparentemente se cumplieron de manera sorprendente. Vamos a desentrañar o vamos a recordar algunas de esas y también vamos a ver si el Imperio Otomano coincide con alguna de las profecías del tiempo del fin. Por eso es que lo ponemos como una pregunta. ¿Regresa el poderoso Imperio Otomano? ¿Qué fue el Imperio Otomano? La mayoría de la gente no tiene ni idea que el Imperio Otomano existió siquiera. Ocupaba el territorio de la actual Turquía, pero 3 veces más grande que la actual Turquía. O sea, fue perdiendo todos esos territorios. Después vamos a explicar un poco más. Pero, Emanuel, acabas de regresar de un viaje y de unas conferencias evangelísticas en un país sudamericano. ¿Cómo te fue? Así es, Dani, gracias por preguntar. Bueno, los dos programas anteriores, de la semana pasada y la anterior, fueron grabados, lo mencionamos inclusive. Gracias a Dios pudimos grabar para que ustedes los miércoles se puedan reunir en esta cita del programa. Pero sí, estuvimos fuera, estuvimos en Ecuador, visitando hermanos, haciendo algunos bautismos, dando algunas conferencias. El pastor Carlos Cabello da una conferencia o ha planificado hace ya años una conferencia que se llama Es tiempo de conocer a Dios, donde se presentan temas referentes a la deidad, referentes a quién es Dios verdaderamente. Y esta conferencia ha recorrido varios lugares. Hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en España, hemos estado en Colombia, bueno, se ha hecho en Perú, bueno, varios lugares y todavía quedan muchos más por recorrer. Así que por la gracia de Dios estamos en ese proceso y bueno, siempre que surge la posibilidad, vamos y presentamos estas conferencias. Estuvimos en Costa Rica también hace poco, en Argentina, y tenemos ahí planes de visitar algunos otros países. Así que gracias Dani por mencionarlo. Pero bueno, vamos a meternos en tema. Vamos a meternos directamente en lo que todos ustedes se hicieron cita para compartir el día de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestro público que siempre ahí nos deja sus mensajitos. Vamos a estar compartiendo mensajitos durante el programa. Pero vamos a meternos en tema, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Qué es el Imperio Otomano? Vamos a repasar un poquito sobre eso, pero quiero introducir con una profecía. Una profecía que, sobre todo una interpretación profética que fue dada en tiempo de Guillermo Miller, en tiempo de los pioneros adventistas. La Biblia habla bastante acerca del mundo islámico, aun cuando todavía no existía el Islam propiamente dicho. El Islam surge en el siglo VI o VII, no me acuerdo ahora, más o menos siglo VI, después de Cristo,
ahí surge el Islam, pero la Biblia ya hablaba acerca de los hijos del Oriente. Hablaba acerca de los hijos del Oriente, hablaba de los madianitas, hablaba de los ismaelitas, y siempre que aparece este grupo de ismaelitas y o madianitas, digo esto porque los madianitas también son hijos de Abraham, de otras esposas que tuvo Abraham, y obviamente Ismael es hijo de la sierva que tuvo Abraham. Estos hijos fueron a habitar al oriente, dice el libro de Génesis, e Ismael se convirtió en la cabeza de varias tribus orientales. Y estas tribus orientales, si bien se podían llamar ismaelitas, también se podían llamar madianitas, porque habían de los hermanos, ¿sí? O de los hijos de Abraham, o medio hermanos que tuvo Ismael. Y aparecen cuando José es vendido como esclavo. Esto es algo interesante porque varias de las veces donde ellos aparecen de manera providencial. O sea, como Dios utilizando a estas tribus, a estos pueblos para cumplir sus propósitos. Y en el caso de José, ustedes pueden leer la historia de José en el libro de Génesis, y ahí dice, ¿no?, que vino una compañía de ismaelitas y después lo llama madianitas. Y en varias ocasiones aparecen estas tribus. Ahora, hay una cuestión profética también. Y los adventistas del séptimo día tenían identificado a estos hijos del oriente, seguramente Daniel va a mencionar un poco también, que son comparados, no recuerdo ahora el libro, pero hay una de las profecías del Antiguo Testamento donde compara a estos hijos del oriente con las langostas que estaban sobre la tierra, por la multitud o por la cantidad que eran, que de hecho hasta el día de hoy las tribus islámicas siguen siendo una cantidad, o sea, siguen siendo una cantidad enorme y un poder que, bueno, hablamos en nuestros primeros programas de Más Allá de las Noticias, un poder que está haciendo temblar un poquito Europa con la inmigración descontrolada, ¿sí? Así que ahí ellos tienen población para repartir a todo el mundo si quisieran, y evidentemente es un poder que la profecía no deja fuera. Así como Estados Unidos es un poder que la profecía no deja fuera, el Vaticano es un poder, el protestantismo, el mundo protestante es un poder también que la profecía no deja fuera. Sin duda el mundo islámico también es un poder que la profecía no deja fuera. Pero quiero mencionar, y voy a leerles prácticamente una cita del libro El conflicto de los siglos para todos aquellos que quieran consultar ese libro, comprar ese libro, búsquenlo en internet, hay audiolibros, hay libros digitales, está gratis prácticamente, el que quiera lo puede obtener, pero quiero compartirles con ustedes una cita que aparece en este libro de cuando los pioneros adventistas empezaron a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo y empezaron a anunciar que el mundo se terminaba. Ya para el año 1844 ellos pensaban, no hay más tiempo profético, Cristo tiene que venir a purificar la tierra. Esa era la esperanza que tenían ellos. Aunque Miller no estaba muy de acuerdo con poner una fecha puntual, muchos de sus colaboradores se aventuraron a decir que el 22 de octubre de 1844 Jesús iba a venir, aunque antes habían puesto otra fecha, pero la fecha definitiva fue el 22 de octubre de 1844. Y esta profecía cobró gran impulso, y esta predicación cobró gran impulso gracias a que estos pioneros, estos adventistas, que en realidad eran de diferentes denominaciones, tenían identificado a los poderes que, se movían en el juego geopolítico de aquel tiempo, y entre ellos estaba el Imperio Otomano. Es decir, el Imperio Otomano estaba todavía como un imperio, o sea, todavía era una potencia mundial, y ahí es donde aparece un personaje que lo vamos a poner aquí en pantalla a ver si lo podemos compartir. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 334, ¿sí? El párrafo 2, y menciona lo siguiente, dice que en el año 1840 hubo un notable cumplimiento de la profecía, que despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, ¿sí? Ahí Dani va a retomar con eso ahora más adelante porque es el capítulo 9,
el que habla acerca de estas langostas, que habla acerca de estos poderes que tiene que ver con el mundo islámico. Ahora, dice que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. O sea, 2 años antes, este predicador, Josías Lich, dijo, en el año 1840 tiene que caer el Imperio Otomano. Durante el mes de agosto, dice, ¿no? Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto del año 1840. O sea, él puso, sacando los cálculos que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, de los 5 meses que aparecen allí, por eso habla de los 150 años, ¿sí?, de los 391 años, de los 15 días, sacando un cálculo de todos esos periodos proféticos, utilizando el principio día por año que utilizaba Guillermo Miller, llegó a la conclusión de que el periodo de tiempo terminaría en el día 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Fíjense, esto fue publicado el 1 de agosto de 1840. O sea, esto fue publicado el 1 de agosto de 1840 y el 11 de agosto de ese mismo año se cumplió la profecía. En la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas, que dicho sea de paso, Turquía sigue hasta el día de hoy de alguna manera aliada, ¿no?, con las potencias cristianas. Y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptada por Miller y sus compañeros eran correctos, con los que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. O sea, vamos a ponerlo en palabras sencillas lo que acabamos de leer. Los ministros adventistas que predicaban la segunda venida de Cristo sabían que se tenían que cumplir algunas cosas de la profecía y estudiando Apocalipsis capítulo 9 se publica una interpretación de esos periodos proféticos que marca el 11 de agosto de 1840 como la caída del Imperio Otomano, porque ellos identificaban al Imperio Otomano en la profecía. Y exactamente eso fue lo que sucedió aquel día de aquel año, ¿sí? O sea que ellos tenían bien claro y evidentemente no podemos negar y nadie puede argumentar de que el Islam no aparezca en la Biblia. Evidentemente el Islam o el poder islámico, el poder musulmán aparece en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento como los hijos del Oriente, cuando todavía no era el Islam propiamente dicho, pero sí eran esas tribus orientales, y proféticamente ya aparece como una potencia islámica, aparece como el Imperio Otomano, aparece como uno de los tantos castigos que recibió Roma, y nosotros podemos ver, menciono los castigos que recibió Roma porque son varios los pueblos, entre ellos las tribus bárbaras, entre ellos los mongoles y otras naciones que fueron castigando a Roma hasta directamente su desmembramiento. Y el Islam quedó como una potencia, como una especie de, vamos a ponerlo así, como una especie de contrapeso o de aguijón ahí pinchando, y vale la referencia, Daniel, aguijón, vale la referencia del aguijón, como una especie de aguijón pinchando ahí para que Roma y el papado, que vino después de la caída del Imperio Romano, no fuera un poder absoluto. Siempre el Islam estuvo, digamos, marcando un poquito el tiempo a Roma. Cuando ustedes estudian la historia de la Reforma Protestante, presten atención
cuál fue uno de los factores que favoreció la reforma protestante de Martín Lutero. El Papa estaba peleando contra los turcos y por eso no podía extirpar o aplastar de una a los protestantes de Alemania. Al mismo tiempo que surgía la reforma protestante en Alemania, los turcos amenazaban el poder católico y a los reyes católicos en aquel tiempo Carlos V. ¿Sí? Entonces, siempre el Islam surgió como una especie de contrapeso para que el poder de Roma no sea absoluto. Entiendo que algo de eso hay en la historia, lo podemos ver en la profecía, pero quiero dejarle ahora sí la palabra, habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero dejarle la palabra a Daniel para que nos introduzca un poco más acerca de esta posibilidad de que después de caído el Imperio Otomano, vuelva a ser relevante, por lo menos en el plano profético, en el plano geopolítico actual. Daniel, te escuchamos. Gracias. Una excelentísima descripción de prolegómenos que me ahorraste como 17 minutos de explicación. Quiero decirles algo y que no se les olvide, por favor, esto. El Dios que escribió la Biblia es un Dios que tiene capacidades inimaginables para el ser humano. Él puede hacer todo. Él conoce toda la historia, todas las intrigas. Conoce todo. Nosotros somos ignorantes. Es más, muchas veces cuando leemos la historia ni siquiera podemos estar seguros de que esa sea la historia verdadera. Porque la escriben los que ganan y los que ganan borran lo que quieren y resaltan lo que quieren. Fíjense lo que ocurre en las escrituras jeroglíficas egipcias. Solamente se destacan las victorias de los faraones y no sus derrotas. Las derrotas de los faraones están escritas en otras culturas que los derrotaron, pero no en su cultura, no en sus escritos, ¿no? Y es más, los faraones borraron de la historia de Egipto a unos faraones anteriores que ejercieron el poder durante la época de José y durante la época de Abraham, que fueron los Hicsos, que eran semitas y que los dominaron a ellos durante unos 150 años aproximadamente, y cuando lograron dominarlos y hacerlos desaparecer, los borraron de la historia, como esto no pasó. Y eso suele suceder en muchos casos, así que la historia para nosotros tenemos que tomarla con mucho cuidado. Hay historia que es correcta y hay historia que hay que tomarla con pinzas, pero los cálculos de Josías Lich fueron correctos en muchas de sus interpretaciones, basadas en Apocalipsis capítulo 9, que relata dos de las últimas trompetas, la quinta y la sexta, ¿no? Y allí en la quinta menciona un periodo de 150 días, que transformados al principio de día por año, que ellos entendían que las profecías de tiempo tenían que transformarse así, daba 150 años. Y después la sexta trompeta habla de un periodo de un año, un mes, un día y una hora, ¿no? Que una fuerza descomunal de 200 millones de jinetes estaban preparados para esa fecha. Eso transformado por el principio de día por año, un año son 360 días, un mes son 30 días, da 390, y un día es un año, 391 años, y más los 15 días. Bueno, eso la cuenta le daba a Josías Lich, que terminaban el 11 de agosto de 1840, basándose en periodos históricos de cosas que habían ocurrido antes con el Imperio Otomano. Y se cumplió, así es lo que pasó. O sea, no exactamente como lo había dicho Josías Lich, porque fíjense lo siguiente. Emmanuel lo dijo, la mentalidad de ellos estaba enfocada en 1844. 1843 primero, después 1844. No vamos a entrar en ese tema ahora.
Entonces, si en 1844 se termina el planeta Tierra y no hay más nada, ¿qué otra deducción vamos a tener? Que la caída del Imperio Otomano es en 1840. No vamos a pensar que va a haber un segundo resurgimiento del Imperio Otomano. No, porque se termina en 1844, o sea, cae el Imperio Otomano y 4 años después viene Jesús. Esa es la interpretación de ellos. Porque la realidad histórica es que el Imperio Otomano no cayó el 11 de agosto de 1840. Simplemente el gobierno otomano aceptó las presiones de los países occidentales para que liberara al pueblo egipcio que estaba bajo el mando del Imperio Otomano. O sea, que le diera la libertad al Imperio egipcio, que se lo querían adueñar los ingleses, los franceses. O sea, nadie era bueno acá, ¿no? Y eso fue lo que pasó finalmente. Pero en la realidad histórica el Imperio Otomano siguió existiendo hasta 1922, hasta después de la Primera Guerra Mundial. En 1922 es cuando realmente cae el Imperio Otomano y de allí en más se transforma en la República Islámica de Turquía, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Perdió, ya les dije al principio, 2/3 de su territorio, porque ocupaba el norte de África, incluyendo Egipto, ocupaba parte de Arabia y todo el norte, Israel, toda la zona de Palestina y todo el norte de lo que es Anatolia, que hoy es Turquía, ¿no? E incluso el territorio de Armenia. Ese es otro tema, el de Armenia y Turquía, ¿no? Como los turcos destruyeron Armenia porque Armenia era cristiana y ellos eran musulmanes. Nunca olvidemos que Dios cumple sus promesas. No olvidemos eso nunca, porque Dios es fiel. Y él le dijo a Abraham que bendeciría a Ismael, aunque Ismael no era el hijo de la promesa. Y Abraham le pidió a Dios que lo bendijera a Ismael, porque era su hijo, era su simiente. Y Dios le dijo, lo haré, por ti lo haré, claro que lo voy a bendecir. Y lo bendijo hasta el día de hoy. Son miles, pero centenares de millones, como 2.000 millones son 2.000 millones de musulmanes, pero en realidad los descendientes de Abraham es un grupo mucho más pequeño, serán 500 millones más o menos. Pero es bastante, ¿no? Bastante más que los judíos, descendientes de Isaac. Bastante más. Bueno, ya les mencioné que en el capítulo 9 aparecen 2 grupos de invasores que amenazan al pueblo de Dios, que amenazan al cristianismo o amenazan a la humanidad, porque son presentados como langostas con distintas características. No lo voy a mencionar ahora, ustedes si quieren lo leen, es solamente el capítulo 9. Algunas de esas características, los pioneros adventistas, no de la iglesia adventista, porque no existía la iglesia adventista, sino el movimiento milerita, vieron reflejadas esas características en los ejércitos musulmanes, otomanos. Vamos a mirar una imagen ahora para que ustedes entiendan qué era lo que decían los pioneros, estos mileritas. Vamos a mirar una imagen de una batalla entre los musulmanes y los ejércitos cristianos. Fíjense en primer plano, acá sobre un caballo blanco, hay un soldado otomano, ¿no? Sus características a caballo, con armadura, con sables. Los otomanos fueron los primeros que utilizaron las armas de fuego en Europa, ¿no? No es que ellos las inventaron, pero usaron cañones, lograron movilizar cañones en los barcos, cosa que antes no se hacía. Estoy hablando del año 1400, y
Y llegaron, está bien, Manuel, ya los vieron. Eh, lograron una expansión gigantesca porque los ejércitos europeos no estaban preparados para ese tipo de armamento. Llegaron hasta Viena, hasta la ciudad de Viena, la mitad de Austria, Hungría, Bulgaria, Rumania, todo eso fue invadido. Lo que en una época fue Yugoslavia, que ahora es Kosovo, Bosnia, Montenegro, Grecia, todo estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Estaban llegando a Europa, lo que ellos querían era tomar toda Europa, pero fueron frenados ahí en Viena. Y en Viena justamente fue donde se firmaron estos tratados de aceptación que el Imperio Otomano hacía de las potencias europeas. El Imperio Otomano, como todos los imperios que se expanden y se expanden, como los globos, ¿no? Se expanden y sabemos que los globos se expanden hasta un momento en el cual hacen ¡pum! Y explotan. Le pasó al Imperio Romano, le pasaron a los griegos, a todos les pasó lo mismo. Se expandieron hasta que ya no pudieron expandirse más y colapsaron. Y eso le pasó al Imperio Otomano. Ya en la época de Guillermo Miller, Josías Lich, el Imperio Otomano venía debilitándose. Hablamos de la década de 1840, 1830, venían debilitándose mucho desde que los ejércitos napoleónicos los atacaron y no tenían ya capacidad de defensa. Por eso la profecía de Josías Lich apuntaba a la caída del Imperio Otomano. Ya les digo, no cayó, pero para la mentalidad de la época era como que había caído. Ponerse bajo la jurisdicción o el mandato, de cierta manera, de las potencias europeas en 1840 era como que había caído. No queremos decir cosas que después ustedes vayan a Google o a Wikipedia o alguna cosa por el estilo y digan, no, pero usted nos dijo que en 1840 había caído el Imperio Otomano y acá dice que cayó en 1922. Y la verdad es esa, cayó en 1922, pero pongámonos en la mentalidad de la gente de aquella época. Ellos no creían que en el año 2026 el mundo todavía seguiría existiendo. No lo creían, creían que en 1844 venía Jesús. Entonces, todas sus interpretaciones apuntaban a 1844. ¿Qué otra interpretación podrían ellos hacer que superara a 1844? Solamente en el milenio celestial no había nada, no les entraba en la cabeza, 1845 no les entraba. Fue un gran chasco, ¿eh? Ahora, la profecía o digamos, la bendición de Dios de que habría de mantener al pueblo de Israel, de Ismael, bendecido hasta el tiempo del fin, se sigue cumpliendo porque muchos otros pueblos desaparecieron. Manuel mencionó a los moabitas, desaparecieron. Los amonitas desaparecieron. Los madianitas desaparecieron. Todos también eran descendientes en cierta medida de Lot y de Abraham y desaparecieron. Los ismaelitas no desaparecieron. Estamos entrando en un periodo de la historia en el cual, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo vamos a ir nosotros refrescando a través de todos estos programas que estamos haciendo más allá de las noticias, los protagonistas de la antigüedad están resurgiendo. Los imperios de la antigüedad, los grandes protagonistas están resurgiendo. Miren, se los voy a mencionar para que ustedes me den la razón nada más. Babilonia, Irak. Persia, Irán. El Imperio Romano, Europa, el papado. Egipto, Arabia, o sea, Ismael,
otra vez están en la escena, ahora en este tiempo. Poderes que estuvieron en la escena durante los últimos 3000 años, de repente todos juntos vienen a aparecer en la escena de acá. Y se encuentran básicamente con dos poderes más, Estados Unidos y China, de los cuales vamos a hablar a través de nuestro programa. También vamos a enfocarnos en China. ¿Aparece China en la profecía? ¿Aparece la India en la profecía? ¿O Dios se olvidó de todos esos miles de millones de seres humanos? ¿Ni los menciona ni los involucra? Bueno, veremos más adelante. Ahora tenemos esa invasión de la cual hablábamos, como langostas que están entrando en Europa. Europa ahora tiene miedo porque se dieron cuenta tarde, de que habían sido invadidos y no lo entendieron antes. Ellos pensaron, bueno, son solamente unos inmigrantes. Pero resulta ser que no eran inmigrantes, eran parte de un plan de invasión silenciosa, mostrándolos como perseguidos o como emigrantes alejándose, huyendo de la pobreza. Y entonces los buenos gobiernos o gobernantes de los países europeos, buenos, les abrieron las puertas. España les abrió las puertas a los que habían sido sus enemigos durante siglos, porque España durante siglos estuvo invadida por también los turcos, los otomanos, los islámicos, durante siglos, hasta 1492. Francia, Inglaterra que dominó todos los territorios. Una vez que el Imperio Otomano cayó verdaderamente, los que se hicieron dueños de todos esos territorios fueron justamente, mire usted, Francia e Inglaterra. Inglaterra en mayor medida se hizo dueña de Egipto, de Arabia, de Palestina, un montón de territorios que habían pertenecido al Imperio Otomano. Y ahora Inglaterra está siendo invadida por los islámicos de tal forma que los gobernantes de Londres, de Inglaterra, son musulmanes. Y eso se está exportando a los Estados Unidos. El alcalde de Nueva York es musulmán. ¿Y va a pasar en España? Bueno, España tiene mucho miedo de que les pase. Y hay muchos países, Alemania también, que ya se están dando cuenta y están cerrando las puertas. Italia está cerrando las puertas. Dijeron, no, basta. Arréglense como puedan. ¿Son islámicos? Bueno, tienen muchos países islámicos. Váyanse a esos países islámicos. Acá no. Porque hay una característica que se está viendo y que esto también lo hace la Iglesia Católica. Se presentan como corderos. En la Biblia el que se presenta como cordero es Estados Unidos, y después ruge como dragón, pero eso lo hacen muchos poderes que quieren dominar. Primero se presentan como corderos, ¿no? La Iglesia Católica, cuando es minoría, se presenta como muy democrática y tolerante, y lo mismo hace el Islam. Cuando son minorías, se adaptan más o menos, o sea, no se hacen ver. Son tolerantes, somos todos amigos, bla, bla, bla. Cuando son muchos y toman el poder, ahí la cosa cambia. Cuando toman el poder, ahí dejan de ser tolerantes y pasan a transformarse en hegemónicos perseguidores. ¿Por qué? Porque esa es la característica de Satanás.
Y alguno dirá, ¿usted está diciendo que la Iglesia Católica es Satanás? No, estoy diciendo que todos los que actúan así están dominados por Satanás. Estoy diciendo todos los que actúan así. Y mencioné Estados Unidos, mencioné el Islam y mencioné la Iglesia Católica, pero todas las iglesias protestantes también actuaron así. Los ingleses también actuaron así en Inglaterra. Y en Europa también. Los calvinistas actuaron así. Todos eran buenos hasta que tomaron el poder. Y cuando tomaron el poder, persiguieron y mataron a todos los que no pensaban como ellos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en la profecía y lo que estamos viendo ahora es un resurgir, como ya les dije, de naciones que estuvieron en la profecía y en la historia en tiempos antiguos, pero en periodos consecutivos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Todos juntos ahora. ¿Por qué hablamos de el resurgimiento del Imperio Otomano? Vamos a ver un video, ahora después seguimos un ratito más, que nos explica qué es lo que está pasando en Turquía. Recuerden, Turquía, heredero del Imperio Otomano. ¿Qué está pasando en Turquía? ¿Este es el regreso del Imperio Otomano? Turquía, el país cuyo imperio fue dividido después de la Primera Guerra Mundial y relegado durante décadas al papel de socio obediente de Occidente, ahora está construyendo una maquinaria militar propia que ya no pide permiso ni a Estados Unidos ni a Israel. En 2024, sus exportaciones de defensa superaron los $7.000 millones. Tiene más de 3.500 empresas militares trabajando en más de 1.100 proyectos. Fabrica drones, misiles, radares, buques de guerra, submarinos y su propio caza de quinta generación. El Kaan voló por primera vez el 21 de febrero de 2024, duró 13 minutos en el aire y alcanzó 2.438 metros de altura. El buque Anadolu, de unos 231 metros y más de 27.000 toneladas, ya no es solo un barco, es una base flotante para drones de combate. El Bayraktar TB3 logró despegar y aterrizar desde su cubierta el 19 de noviembre de 2024, algo que cambia la guerra naval porque Turquía puede proyectar poder sin gastar como Estados Unidos en portaaviones gigantes. Y Ankara no se quedó ahí. El 2 de enero de 2025 empezó la construcción de su portaaviones nacional, diseñado con 285 metros de largo, 72 metros de ancho y 60.000 toneladas de desplazamiento. A eso súmale la cúpula de acero turca, un sistema de defensa aérea por capas que integra radares, guerra electrónica y misiles Siper con más de 100 kilómetros de alcance. Ahora mira el mapa. Gaza destruida, Siria fragmentada, Israel expandiendo su influencia y Turquía presentándose como protector del mundo musulmán. Erdogan no necesita declarar que el Imperio Otomano volvió. Lo está construyendo en astilleros, hangares y fábricas de misiles. Israel puede mirar por encima del hombro a muchos países de la región, pero Turquía no es uno más. Es miembro de la OTAN, armado por sí mismo, con memoria imperial y con la determinación de exigir respeto. Si Netanyahu cree que Ankara solo habla, no entendió nada. El viejo imperio no está regresando con turbantes, está regresando con drones. Bueno, no lo hicimos nosotros este video. Este video es la realidad que hoy la mayoría de los medios de comunicación no le van a decir. Pero eso es lo que está pasando. O sea, silenciosamente, lo que les acabo de decir, silenciosamente, aceptando todas las pautas democráticas, se están armando. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Década de 1930, Alemania, década de 1930. Mientras Europa estaba en otra cosa, divirtiéndose, Alemania se estaba armando. Silenciosamente, Hitler decía, nosotros queremos la paz, no queremos la guerra. Ustedes ya saben lo que pasó. Les voy a leer una profecía que todavía es incomprendida para muchísima gente. Me incluyo. Esta es una profecía que yo nunca la he predicado porque no puedo encontrar
el asidero que necesito para predicarla. Una vez les cuento una historia. Les cuento una historia personal. Yo tenía más o menos 33 años. Era el año de 1991. La Asociación de Buenos Aires me pidió si yo podía ser representante laico de la asociación en el Congreso de la Unión Austral, aquí en Argentina. Y fui a ese congreso. Nunca me habían invitado a representar a nadie, así que estaba muy contento. Fui al congreso y predicó un pastor bajito, medio gordito, pero no mucho, bajito, moreno. Nunca lo había visto en mi vida. Dije, este argentino no es. Y empezó a predicar. Y como yo no lo conocía, uno tiende a menospreciar a alguien que no conoce. Dice, nunca, jamás en la vida lo escuché. ¿Quién sabe cómo predica? Pero cuando terminó la predicación, yo estaba con los ojos así. Yo dije, ¿de dónde salió este hombre? Nunca en mi vida escuché una predicación como esa. ¿Quién es este hombre? Yo ya era anciano de iglesia y predicaba de vez en cuando y la verdad no me gustaba mucho predicar. Y cuando terminó, después durante el congreso, uno anda por ahí, me lo encontré. Le digo, pastor, quiero saludarlo, quiero agradecerle. La predicación fue fantástica. Me conmovió, fue fantástica. Yo nunca escuché a nadie predicar como usted. Digo, dígame el secreto, ¿cómo se hace? Entonces él me dio el secreto. Me dice, es muy sencillo. Hay que estar convencido de lo que se dice. Esa es la fórmula. Usted está convencido de lo que dice, la predicación viene sola. Y digo, qué interesante, nunca me había prestado atención a eso. De ahí en adelante, solamente predico si estoy convencido del tema. ¿Les dije el nombre del predicador? No se lo dije. A propósito, me lo guardé para el final. Alejandro Bullón. Él era el predicador. Año 1991. Pastor Alejandro Bullón. Por eso nunca prediqué de Daniel 11, 40 al 45. Porque tiene muchas dudas, muchas incógnitas en esos 5 versículos. Y no las he podido solucionar. Hay algunas que sí, uno más o menos cuando menciona al rey del norte, el rey del sur, más o menos tiene una idea de que podría estar hablando. Pero después hay otros datos que se los voy a leer ahora, que yo sinceramente no sé cómo ubicarlos. Y tengo mi idea de que probablemente el Imperio Otomano tenga algo que ver en esto. Dice que al cabo del tiempo, versículo 40, el rey del norte contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Cuando dice que inundará significa una invasión, ¿no? Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Naciones que no existen ahora, pero existían en la época de Daniel. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Todos estos eran territorios que pertenecieron al Imperio Otomano. Por eso, no sé si esto será literal o simbólico. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y después dice el capítulo 12 que se levantará Miguel, pero esa es otra historia.
no es que no tenga información sobre esto, no es que no haya leído libros sobre esto. He leído este libro, Daniel 11, capítulos 11 y 12. Dice, conozca los fascinantes misterios de Daniel, capítulos 11 y 12. Este libro fue escrito por mi profesor Humberto Treyer. Es buenísimo, el libro es maravilloso, me encantó leerlo. Es su último libro, lo escribió en el año 2006. Este libro, yo no sé si existe alguna otra copia, se hizo una sola edición. No me pregunten dónde lo pueden comprar, no tengo idea. Yo lo compré en la Universidad Adventista del Plata en el 2006 o 2007, por ahí, y no sé si hay más. Pero les voy a decir dónde fue impreso. Fue impreso en la Antillean College Press en Mayagüez, Puerto Rico. Así que pregúntenle a Emanuel, que lo tienen ahí. Esto yo lo compré en la Universidad Adventista del Plata, pero yo sé que ahí no hay más. No hay más, hace 20 años lo compré. Bien, pero es muy bueno, habla mucho, Daniel 11 y 12, es excelente, lo estuve repasando hoy, pero no sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice mi profesor de teología, Humberto Treyer. No siempre estuve de acuerdo con mis profesores, por eso nunca les voy a predicar, por lo menos no hasta que esté convencido de este tema. Bueno, les presentamos ahora el Imperio Otomano. ¿Qué me cuentan? ¿Se han desayunado o se han cenado con un tema que no tenían presente para ustedes? Porque nadie, ya les digo, nadie se acuerda que existió un imperio que se llamaba el Imperio Otomano. Pero le voy a decir 2 o 3 cosas, nada más que para que se ubiquen, ¿no? El Imperio Otomano fue frenado en Viena. En una batalla que nosotros, los que descendemos del Imperio Español, que hablamos el idioma castellano, tenemos que tener bien en cuenta. Miguel de Cervantes Saavedra peleó en la batalla de Lepanto, perdió una de sus manos, o por lo menos le quedó inútil una de sus manos, luchando por Europa, por la cristiandad, ¿no? O sea que estamos involucrados también en eso. Y saludamos a todos nuestros hermanos de habla hispana y les extendemos un cariño muy grande y les agradecemos el apoyo de todos ustedes compartiendo estos videos que queremos que sean de gran bendición para ustedes. Siempre oramos antes de comenzar con Manuel para que el Señor sea el que transmita estos mensajes y que puedan llegar a muchas personas. Gracias por la atención. Así es, Dani, cuando mencionabas recién de que todos estamos de alguna manera involucrados, yo me acordaba de mi tuve un tiempo estudiando historia y tenía un profesor de historia de España y él era tan apasionado con la historia de España y España es imposible de separar del mundo islámico. Gran cantidad de palabras que nosotros utilizamos hasta el día de hoy vienen del árabe. Nosotros estamos tremendamente influidos. Una experiencia que me quedó marcada era que el profesor, yo iba a estudiar a la universidad y tomaba un par de subterráneos ahí en Buenos Aires, para poder no era una universidad, era un profesorado, era un instituto para formar profesores. Y tomaba un par de subterráneos, lo que acá le llaman el subway, el subte, el tren que va por abajo de la tierra, y hay una parte, creo que es la línea C del subterráneo en Buenos Aires, que al mismo tiempo que yo estudiaba un poco de historia de España, y este profesor nos transmitía la pasión por la historia de España, y él nos hablaba mucho acerca de los judíos sefarditas, que fueron expulsados de España justamente en 1492, que fue el año de la Reconquista y de la conquista de América, del descubrimiento de América. O sea, la reconquista de España, expulsando a los musulmanes de España y expulsando a los judíos de España, obviamente esa expulsión no quitó la cultura que dejaron
esos pueblos en nuestras tradiciones, o sea, nosotros como descendientes de españoles, lo tenemos también. Y en el subterráneo, en la línea C, había todos unos cuadros en cerámica que ilustraban diferentes paisajes españoles. Y toda la decoración es musulmana, es islámica. Ustedes parecen que están andando por ahí por los subtes de Buenos Aires y parece que entraron en una mezquita, ¿sí? Y sin embargo, es la cultura española. O sea que nosotros tenemos mucho de cultura islámica, o lo que somos descendientes de españoles. Tenemos mucha cultura islámica, todos los países de habla hispana tienen cultura islámica, y evidentemente todos venimos de un tronco común, que es Adán y Eva. Los hombres, con sus tradiciones, con sus religiones, con sus divisiones, han hecho la guerra, han esparcido la muerte, han esparcido el desastre a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy, digamos, siguen esas divisiones y van a seguir habiendo conflictos. Nosotros tenemos solamente un padre, tenemos una nacionalidad, hermanos, que es la nacionalidad del reino de los cielos. Tenemos un padre creador, el musulmán, que hoy en día tiene la posibilidad de leer la Biblia. Dios le habla a través de la Biblia, muchos que se están convirtiendo, y hay otros a los cuales no les llega la Biblia, y Dios les habla en sueños y visiones. Jesús mismo se le aparece, hay muchos relatos acerca de esto, a personas que eran musulmanas. O sea que Dios realmente tiene un pueblo, tiene sus hijos, que trasciende estas cuestiones culturales, pero qué bueno es poder conocer un poco la historia, conocer la profecía, saber que todo lo que sucede a nuestro alrededor no escapa del control de nuestro Padre Celestial. Dani, nos despedimos entonces. ¿Alguna cosa que agregar? No, solamente decirles que yo creo que Dios es el que nos da los temas. Muchos amigos nos escriben y nos dicen, ¿qué te parece tal o cual cosa? Nosotros analizamos todas las propuestas, pero es Dios quien decide. Nosotros ponemos toda nuestra sabiduría en las manos de Dios para que Él, con esa sabiduría, haga grandes cosas. Y a veces los temas pueden parecer interesantes, pero quedan para el momento en el cual el Señor nos diga, este es el momento para decírselo. A veces, les puedo ser sincero, a veces el tema aparece a la mañana del miércoles. A veces aparece a la mañana del miércoles. Decimos, no, este es el tema que tenemos que tocar hoy. Y dejamos de lado otros temas que tal vez están preparados, pero quedan para otro miércoles. Si Dios quiere, habrá muchos miércoles más. Un abrazo grande a todos ustedes, a nuestros hermanos de Argentina. Abríguense bien porque el frío es terrible. Y a los hermanos de otros lados del hemisferio norte, desabríguense, o no sé, traten de no sufrir tanto el calor, porque todo esto, el frío y el calor extremos, son mortales. No se enfermen. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos los hermanitos que nos estuvieron acompañando y dejándonos sus mensajitos por allí. Les agradecemos a todos. Nos han dejado en el chat, después vamos a leerlo bien con detenimiento, sugerencias para próximos temas. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Sepan que pueden escuchar todos, y ahora sí puedo decir todos, porque ahí está nuestro amigo editor también escuchando, Axel. Le mandamos un abrazo. Todos nuestros programas en audio están en Spotify, en YouTube Music, en SoundCloud. Los pueden escuchar editados, corregidos algunas cuestiones de sonido, pero están todos nuestros programas allí en las diferentes plataformas. Así que empiecen a buscar en YouTube Music, en Spotify, en SoundCloud. Pónganse a buscar Más Allá de las Noticias, están todos nuestros programas allí. Les mandamos un abrazo. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.